Buenas tardes, el día de hoy mi compañera Nicole Robles y Fuentes y quien se dirige a ustedes, Lilia Cotrina Cayotopa, les hablaremos sobre un tema muy curioso, que es la histeria. Seguramente han escuchado la frase todo está en tu cabeza. Bueno, en el siglo XIX esa idea se volvió muy importante, ya que médicos y psicólogos empezaron a descubrir que muchas enfermedades del cuerpo tenían un origen en la mente. Durante siglos la histeria fue un misterio total, ya que las personas podían tener parálisis, desmayos, convulsiones sin causa médica clara. Y bueno, para la medicina de esa época era imposible comprender cómo alguien podía estar enfermo si físicamente estaba todo en orden. Bueno, ahora le voy a explicar sobre el origen del término. Bueno, la palabra histeria viene del griego stera, que significa útero, lo cual en la antigüedad se pensaba de que pues esta enfermedad era exclusivamente de las mujeres y pues los médicos creían de que el útero se movía dentro de nuestro cuerpo y que causaba estos síntomas. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo, si una mujer tenía como que convulsiones o se desmayaba sin motivo alguno, pues decían que su útero estaba enfermo y que se había movido del lugar, lo cual también pensaba que aparecía porque la mujer quizás no había tenido relaciones sexuales o hijos y que la cura era que el útero se calmara. Y por eso también demuestra de cómo en ese tiempo se mezclaban ideas médicas con creencias morales, creencias religiosas, o cómo el cuerpo de la mujer era malinterpretado por completo en ese tiempo. Bueno, en el siglo XIX los médicos seguían sin comprender la histeria. Algunos pensaban, o muchos de ellos pensaban que era una forma de simulación o exageración, especialmente en mujeres jóvenes. Pero Freud y Breuer decidieron observar más allá del cuerpo, descubriendo que los síntomas no se debían a una lesión física como tal, sino a conflictos emocionales inconscientes, que, en otras palabras, el cuerpo hablaba lo que la mente no podía hacerlo. Para entender mejor todos estos conceptos, es que si alguien perdía la voz justo antes de dar una exposición, aunque los médicos no encontraran nada en su garganta, Freud diría, tu cuerpo está expresando el miedo que tu mente no puede decir. Y bueno, gracias a este descubrimiento, Freud y Breuer dieron origen al psicoanálisis, un nuevo enfoque para la psicología. Bueno, ahora voy a hablar sobre los síntomas comunes, lo cual, bueno, Freud y Brenner estudiaron a muchas personas con síntomas extraños que no tenían una explicación médica en su momento. Por ejemplo, lo más comunes eran las parálisis sin causa física o pérdida del movimiento, convulsiones parecidas a ataques epilépticos, ceguera temporal o pérdida del habla, o amnesia, despersonalización, que significa que sentir que uno no está en su propio cuerpo. Por ejemplo, imaginemos de que quizás un estudiante que tiene antes un examen muy importante, pues de pronto no puede mover su mano o de para nada pierde su voz. Aunque físicamente esté bien, para Freud significaba que ese síntoma tenía un significado emocional, lo cual el cuerpo expresaba un conflicto interno que la mente no podía procesar conscientemente, lo cual eso fue muy revolucionario ya que mostró de que el cuerpo y la mente no estaban separados, sino que profundamente conectados. Bueno, ahora vamos con uno de los casos más importantes, que fue el de Ana, cuyo nombre real era Berta. Bueno, ella fue una paciente de Breuer entre 1880 y 1882. Ella era una joven muy inteligente que empezó a sufrir parálisis, problemas del habla, alucinaciones y desmayos. Bueno, Breuer la trató con hipnosis y notó algo muy sorprendente, y era que cuando Ana hablaba de recuerdos dolorosos o emociones reprimidas, sus síntomas desaparecían temporalmente. Ana a toda esta situación le llamó limpieza de chimenea, ya que ella decía que al hablar era como sacar el humo acumulado en su mente. Y de esta experiencia nacieron distintos o diversos términos como la cura por la palabra, un método catártico que, bueno, más adelante Freud lo perfeccionó como asociación libre, que era dejar hablar al paciente sin censura para liberar lo que estaba reprimido. Y bueno, todo este caso nos ayuda a entender mejor cómo era una clase de cura para lo que se estaba viniendo a ver que era la histeria. Y de esta experiencia, o mejor dicho, de este caso, fue como un punto de partida no solo para el psicoanálisis, sino también que el hablar podía aliviar el sufrimiento emocional. Bueno, ahora voy a hablar sobre los aportes al psicoanálisis en la actualidad.
Bueno, como en primer punto, la histeria mostró que el cuerpo expresa lo reprimido. Eso es claro. Bueno, a partir también de la historia de la histeria, pero también desarrolló ideas fundamentales como el trauma psíquico, que es la vivencia dolorosa que queda guardada en el inconsciente, la represión o cuando la mente esconde algo que le genera angustia, la catarsis, como mencionó mi compañera anteriormente, la liberación emocional al expresar lo reprimido, y luego está el inconsciente, que es esa parte oculta de nuestra mente que influye en nuestro comportamiento sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, demostró Freud que estos síntomas histéricos eran formas como simbólicas de expresar lo inconsciente, ya que el cuerpo decía con síntomas lo que en sí las palabras no decían. Hoy en día, en la actualidad, el término histeria ya no se usa en la medicina o en la psicología clínica, ya que hoy se habla de trastorno de conversión o trastorno de somatización, que es cuando una emoción fuerte se transforma en un síntoma físico. Un ejemplo actual sería que una persona antes de una presentación importante pierda la voz o no puede moverse del miedo. Aunque médicamente esté bien, estaría como que mostrando que el cuerpo puede reaccionar ante el estrés o a la emoción, lo cual Freud nos ayudó a comprender de que todo síntoma tiene una causa física. A veces el cuerpo grita lo que la mente calla. Bueno, para dar cierre y conclusión, la histeria marcó un antes y un después en la historia de la psicología, ya que pasó de ser vista como una enfermedad del útero a entenderse como un conflicto emocional y mental. Y bueno, y gracias a Freud y Brenner nació el psicoanálisis y que pues nos ayudó a poder a comprender mejor de que el cuerpo puede hablar cuando las palabras no pueden hacerlo. Muchas gracias. Gracias.